H Audio. Vamos a ver el día de hoy un poco de más especificaciones de un auricular o más propiedades de un auricular que podemos expresar precisamente con algunas definiciones. Y precisamente tratar de desmenuzar esas definiciones para que queden más claras y una vez que veamos a algún reviewer o alguna persona que nos comente sobre esto, algún otro usuario, eh, una vez que haga su revisión, pues nosotros poder entender qué tan bueno o qué tan adecuado es para nosotros ese auricular. Ahora en este caso voy a tratar de dejar algunos ejemplos audibles dentro del video. Espero lograrlo de manera adecuada. Y pues vamos a empezar con cómo suena un sonido, o cómo suena es un sonido a final de cuentas, un instrumento o como tal, una grabación con un sonido, lo que se conoce como pues un poco gordo, flaco y un poco más equilibrado, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente a la parte del cuerpo del sonido, que como ya habíamos visto en videos pasados, pues se refiere a la parte de lo que son los medios graves hasta los graves medios. Es decir, la zona del mid bass, más o menos, a la zona de los medios graves, ¿no? Que pues va aproximadamente desde los 80 Hz, que es en donde terminan aproximadamente los subgraves, hasta aproximadamente los 500 Hz, que es en donde ya termina la zona de los medios graves también. Eh, entonces, voy a dejar una grabación aquí de cómo suena el bajo, como tal, que pues es el sonido que más, o el instrumento que tengo para poder grabar, eh, que se adecua a estas frecuencias. Y lo que estoy haciendo en el siguiente video, pues es precisamente cambiar entre las pastillas del bajo, las cuales hacen que suene mmm, la pastilla del puente. Bueno, vamos a mostrar cuáles son las pastillas. Estas son las pastillas. No son micrófonos como tal. En otro video después explicaré cómo funcionan las pastillas de los instrumentos eléctricos, en este caso guitarras y bajos. Y la verdad es que es muy muy interesante. Cuando yo vi la explicación sobre esto, quedé fascinado. Y bueno, por lo general también es entender que los instrumentos también tienen ciertos tonos, tienen ciertas ecualizaciones o ciertos atributos en el sonido que puede uno cambiar precisamente el tono final que dan, y pues los músicos ocupamos esto para poder definir como tal un tono más adecuado a pues a ciertas interpretaciones, ¿no? No voy a decir que ciertos géneros, realmente va a depender del músico, cómo se apega. Pero pues, por ejemplo, si tratamos de hacer covers, pues buscar que suene un poquito más parecido a ciertas cosas. Y en algunas cosas, pues, o en algunas ciertas cuestiones, o en ciertas canciones en específico, llegan a ser sonidos un poco más específicos, entonces tratar de simular o de emular de mejor manera ese sonido. Entonces, voy a dejar la grabación aquí, entendiendo que la pastilla del puente es esta de aquí abajito, la pastilla del brazo es esta de aquí, técnicamente. Y normalmente las pastillas que se encuentran más cercanas al brazo, por lo general suenan más graves. Tienen más cuerpo, suenan menos agudas. Entonces, pues, esas son las características que suelen dar. Entonces, habiendo escuchado la grabación o habiendo escuchado este sonido, pues precisamente podemos notar lo que es un sonido un poco más, con menos cuerpo, más pegado a un sonido más brillante, y también un sonido más pegado a lo que es un sonido más bassy, más grave,
con precisamente la zona de los graves más alzado. No es subgrave como tal porque este, no alcanzo a dar las notas completamente en el subgrave nada más, sino que es más bien grave, medio grave. Y justamente para que podamos distinguir esta zona eh, o más bien esta particularidad de lo que es un sonido ligeramente más brillante en este instrumento, porque pues muchas veces también existe la creencia de que el bajo pues nada más toca precisamente dentro del espectro de lo que es el subgrave a lo que es el, el medio grave, y no, realmente el bajo puede ir hasta los agudos gracias a los armónicos, los cuales pues en un momento voy a explicar, ¿no? Pero bueno, eso en el caso del bajo podemos escuchar cómo suena así. También vamos a escuchar cómo suena un bajo con menor y mayor ganancia. Voy a dejar también aquí el ejemplo. La verdad es que este video se va a alargar un poco, o tal vez lo corte en dos partes, no estoy seguro todavía, pero vale la pena escucharlo para poder entender de manera audible cómo es que son las características del sonido ya como tal en un instrumento. En este caso, por ejemplo, este bajo es un bajo activo, entonces tiene un preamplificador dentro de sí que funciona con una pila. Y este potenciómetro de aquí abajito, normalmente tenemos tres, bueno, se pueden llegar a tener hasta 5, pero en este caso tenemos 3. Este controla el volumen, este es un selector de pastillas, este nos dice si funciona la de aquí, o si está en medio, funcionan ambas al mismo tiempo, lo cual le da un timbre equilibrado, precisamente que ya escuchamos. Y este potenciómetro de aquí normalmente es el que se conoce como potenciómetro de tono. En el caso de que se utilice en forma activa, eh, se escucha que agarra más cuerpo y más fuerza el sonido, lo cual implica que está llegando de mejor manera la energía hasta las pastillas también, o más bien no se está recortando esa parte ya una vez procesada por las pastillas y por el preamplificador. Entonces el sonido del bajo va a ir pues mejor alimentado, por lo cual suena un poco también con más cuerpo, ¿no? Entonces, pues dejo el ejemplo y espero puedan diferenciar entre cómo suena eh, menos amplificado y más amplificado, ya tal cual por el mismo potenciómetro que contiene. Y bueno, continuando con las propiedades del sonido, como tal de una firma de un sonido de un auricular. Para ayudarnos con esto, ahora ocupo también esta guitarra. Es una Ibanez RGA 42X, la cual pues cuenta con dos pastillas, dos humbuckers, que son estas pastillas dobles, las cuales voy a también explicar más o menos cómo funciona el sonido, o más bien cómo suenan estas en específico. Las humbuckers, que son estas pastillas dobles, a diferencia de un Strat, dejo la imagen aquí, eh, suenan con mayor cuerpo, tienen más medios graves, tienen un sonido un poco más gordo, con más ganancia, eh, por lo cual pues se llegan a utilizar también un poco más para lo que es el rock y el metal, eh, precisamente porque dan más ganancia, dan más potencia de salida, se puede utilizar un poco más esa potencia para poder distorsionar mejor el sonido. Y también pues tienen la propiedad de que afortunadamente no meten tanto ruido como la single coil. Ruido de fondo que precisamente en el primer video del bajo se alcanza a escuchar ligeramente esa estática que se alcanza a escuchar. Normalmente las meten las pastillas simples. Ya cuando haga el video de cómo funcionan las pastillas, explicaré más o menos cómo se da esto. En este caso, esta guitarra cuenta nada más con dos potenciómetros. Uno es de volumen y el otro es de tono. El potenciómetro de volumen, pues precisamente sirve para eso, para subir y bajar el volumen. Y el potenciómetro de tono lo que hace es
técnicamente hacer un corte en la, o más bien es una resistencia que a final de cuentas hace una especie de corte dentro del- de la energía, pero se escucha porque cuando uno tiene el potenciómetro técnicamente hasta abajo o en cero, es, el sonido de las pastillas de las guitarras pierden casi completamente los agudos. ¿Cómo suena no tener agudos? Igual voy a dejar un ejemplo aquí. Y precisamente el no tener agudos hace que un sonido sea oscuro. Cuando se tienen bastantes agudos, hace que sea un sonido brillante. Entonces, con el siguiente ejemplo, vamos a poder entender más o menos la diferencia entre un sonido oscuro y un sonido brillante. Gracias a este potenciómetro de esta guitarra, vamos a poder escuchar audiblemente cómo sonaría una guitarra oscura y una guitarra brillante. Y pues eso ya lo vamos a poder llevar a lo que es el sonido de los auriculares. Y bien, continuando, este selector de estas pastillas funciona casi igual que el selector de tipo potenciómetro del bajo, nada más que pues aquí tenemos un selector de 5 pasos, que significa que tenemos 5 configuraciones diferentes. Vamos a ver cómo funciona esto. Si nosotros colocamos el selector hasta arriba, significa que va a estar funcionando esta pastilla completamente como una humbucker normal y pues va a dar un sonido más grave, más cargado de medios graves, menos brillante aparte por la posición que está más cerca del neck. Mientras más cerca del neck también se capte el sonido, o de lo que es el cuello, va a ser un poco más grave. Mientras más cercano a la parte del puente se capte también el sonido, o se toque también inclusive, el sonido va a ser más brillante. Entonces ya supimos diferenciar entre un sonido oscuro y brillante. Ok, entonces ya también vimos lo que es un sonido con cuerpo. El cuerpo lo dan, ya dijimos, los medios graves y los graves. Entonces, la pastilla del puente, perdón, la del brazo, esta de aquí, tiene más cuerpo y es menos brillante que esta pastilla de aquí. Vamos a escuchar el primer paso, es esta sola. Segundo paso, funciona esta, pero las dos resistencias que tiene funcionan como tal en paralelo, entonces va a sonar como una sola pastilla, la cual suena un poco más delgada, pero no suena tan brillante como si estuviera en esta posición. La tercera posición hace que funcionen estas dos pastillas al mismo tiempo, lo cual vamos a percibir con un sonido, con un sonido más equilibrado. Va a seguir teniendo cuerpo, pero ya no va a sonar tan grueso ese cuerpo, no va a sonar tan corpulento, va a estar un poco más relajado y va a empezar a sonar un poco más brillante también, porque pues precisamente ya estamos incorporando también el sonido de esta pastilla. Colocándola en la cuarta posición, va a funcionar esta pastilla, pero técnicamente hace que solamente funcione la mitad, por lo cual suena como una single coil, un sonido tipo Strat, más o menos, lo cual es un sonido mucho más brillante, con menos cuerpo, que el sonido de la humbucker del neck. De igual manera vamos a poder escuchar ese sonido ahí. Y por último, el quinto paso hace que funcione nada más esta pastilla de aquí, pero ahora sí que como suena normalmente una humbucker. Va a sonar con mayor energía en el sentido de que suena más fuerte, tiene más ganancia porque ya funcionan ambas partes, pero sigue sonando más brillante todavía por el hecho de que está más cercana al puente. Entonces, pues, escuchamos el ejemplo. Ahora bien, vamos a dejar un ejemplo audible, perdón, de la diferencia entre cómo suena una humbucker
que es un sonido con más cuerpo, con más ganancia, con más punch. Y cómo suena una pastilla single coil. Afortunadamente esta guitarra me da para dar estos dos tipos de timbres. Y de esta manera vamos a poder escuchar un sonido más delgado y más brillante. Entonces, dejo nuevamente el ejemplo aquí abajo. Más bien dejo nuevamente el ejemplo corriendo para que pues escuche las diferencias entre un sonido más corpulento, menos brillante, y un sonido más delgado y más brillante. Y bueno, a grandes rasgos ya escuchamos las diferencias entre un sonido brillante, un sonido oscuro, un sonido más corpulento, un sonido menos corpulento. Eso del cuerpo también se suele referir como un sonido más cálido, si tiene más graves, y un sonido más frío, si tiene menos graves. Entonces, igual, con más cuerpo es más cálido, con menos cuerpo es más frío. Entonces, quedando claro esa parte, ahora podemos pasar a ver precisamente por qué les comento que el bajo no es nada más precisamente su dominio, la zona de los graves, sino que también puede sonar muy agudo, como por ejemplo aquí. Ahí ya suena más agudo, pero um, pueden entrar, si tienen la duda, a la página de música y audio con Mario, si mal no recuerdo se llama. Sí, música y audio con Mario B. Y precisamente él suele hacer bastantes posts de cuestiones de audio y la verdad es que están muy bien documentados, está muy bien preparado y son bastante entendibles. Y en uno de sus posts precisamente habla sobre los armónicos, la diferencia entre lo que son los armónicos y la armonía. Y pues ahorita vamos a aprender a diferenciar o a escuchar algunos de esos armónicos. ¿Qué es la armonía? Para empezar, para poder diferenciarlo. Si una canción está en un tono, el que sea, se va a referir a eso precisamente como la armonía. ¿Cuál es la estructura base de esa música? ¿En qué tonos está? ¿Qué acordes maneja? Y precisamente un acorde se compone de dos o más notas tocadas al mismo tiempo, lo cual genera una armonía. Entonces, una línea melódica sería ir tocando parte por parte, mientras que una línea armónica, o más bien una base armónica, sería tocar todo al mismo tiempo. Y precisamente la armonía se compone de ese juego o esa combinación de varias notas al mismo tiempo, lo cual nos va a dar pues precisamente una base para poder nosotros desenvolvernos como músicos, ¿no? Pero en el sentido estricto del audio, en la armonía pues obviamente la vamos a escuchar con los instrumentos que van acompañando esta parte, que hasta cierto punto el bajo va haciendo parte de la armonía, las guitarras van haciendo parte de la armonía, el piano va haciendo parte de la armonía, la batería no porque es un instrumento percusivo. Por ejemplo, si hay una trompeta por ahí, solamente una, va a jugar melódicamente, pero si ya hay más de una, van a poder jugar armónicamente porque van a poder combinar dos o más notas al mismo tiempo. Ya se conoce como línea de vientos o metales, ¿no? Dependiendo de qué sean. Entonces, esa es la armonía. ¿Pero qué son los armónicos? Bueno, pues Mario nos explica perfectamente en su post que los armónicos son sonidos naturales que dan los instrumentos por ciertos cortes de segmentos dentro de las mismas, por ejemplo en este caso de las cuerdas. Son ciertos sonidos característicos que llega a dar el instrumento que están ahí presentes dependiendo de
en qué parte se toque y es algo muy característico como tal del instrumento. Obviamente también van a haber ciertos armónicos que dependan del tipo de ejecución del instrumento, pero son pequeños sonidos que van acompañando de manera natural el timbre del instrumento, o es más bien parte de la sumatoria que le dan la característica total al instrumento. En el bajo, por ejemplo, la longitud de las cuerdas suele eh, pues cortarse a la mitad en el traste 12, en el bajo y en la guitarra. Normalmente, bueno, aquí creo que no. En la guitarra sí pasa así. La mitad de la longitud de la cejilla, que es esta parte de acá arriba, al puente, que es esta parte de acá, justamente la mitad es en el traste 12. Entonces, para que suene una nota, tenemos que aplicar presión en el bajo, pero hay ciertos cortes en esos segmentos en donde la mitad, por ejemplo, de esa longitud puede dar un sonido precisamente de los tonos naturales de ahí, sin necesidad de presionarlos, y suenan algo así. Son sonidos que vibran como tal, resuenan naturalmente a la hora de nosotros ejecutar el instrumento y precisamente también quedan captados en las grabaciones finales, ya sea de estudio o en vivo. Suelen quedar ahí grabados y una vez que aprendemos a identificarlos, a identificar esas ciertas características, suelen enriquecer bastante nuestra experiencia como tal a la hora de escuchar la música. Y pues precisamente si el auricular es capaz de brindarnos ese micro detalle, esa parte del detalle, nos va a ser todavía más satisfactorio el poder identificarlos con más claridad a la hora de nosotros escuchar la música. Vamos a dejar aquí abajito vamos a abajito, perdón, sigo con lo mismo. Vamos a dejar un pequeño audio de algunos de los armónicos del bajo, armónicos que se conocen como armónicos naturales, que son aquellos segmentos en donde con solamente poner yo el dedo encima va a dar un sonido a la hora de pulsar sin necesidad de presionar contra el traste para hacer el corteo del segmento en esa parte. Precisamente son ciertos puntos en específico y obviamente hay muchas técnicas que también nos ayudan a sacar más armónicos todavía. Eh, por ejemplo, si escuchan a Victor Warren, ese bajista es un dios en los armónicos. Eh, el bajo lo hace sonar de una manera exquisita. Se los recomiendo, busquen videos de Victor Warren. Se escribe Victor, W-O-O-T-E-N, o Wooten, no sé cómo se pronuncia realmente, pero de verdad búsquenlo, ese señor es un genio, tanto en la música como en el bajo. Y bueno, de igual manera los armónicos precisamente se encuentran en el rango, por lo general, de lo que son los agudos medios hasta los agudos altos, inclusive arriba de los 15.000 Hz, que es sonido más de aire. Y precisamente el bajo el bajo tiene también muchos armónicos, por lo cual es que también menciono que no se encuentra para nada acotado solamente a la zona de graves, eh, bueno, mid bass, upper bass y medios graves, ¿no? Sino que se encuentra también en toda la extensión. Digo, por ejemplo, este nada más llega hasta aquí, a menos de que baje la afinación, pero un bajo de 5 cuerdas llega todavía más abajo, entonces ese sí alcanza con mayor razón el sub-bass. Entonces los instrumentos se pueden mover en técnicamente toda la zona audible, dependiendo de cómo se ejecuten. Obviamente no todos, pero sí se puede. Y pues creo que por cuestiones de que no me gustaría alargar demasiado este video, lo voy a dejar por aquí. Voy a tratar de subir enseguida la siguiente parte, en la cual ya vamos a poder abordar con todas las herramientas que tenemos hasta ahorita la diferencia entre lo que es el tono y el timbre. Espero que también sea de mucha ayuda.
Espero que hayan sido de bastante ayuda esos ejemplos audibles. Digo, hice lo que pude con la pequeña pedalera que tengo aquí, que me sirve también de interfaz para poder grabar directamente los instrumentos y que suenen de una mejor manera. Pues muchas gracias, espero que les sirva, espero que la pasen muy bien